Bien, hola, buenas tardes a todos y todos los presentes el día de hoy. Queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Antes de partir, quiero dejar con ustedes al doctor Osvaldo Artaza, el decano de la Facultad de Ciencias de Salud de nuestra Universidad de las Américas. Doctor, por favor, unas palabras para poder comenzar. Mucha pena no poderlos ver ni que ustedes me vean por razones tecnológicas, pero no podía estar ausente de este importante evento académico. A nombre de la Universidad de las Américas, de su rectora Pilar Romaguera y de todo nuestro equipo de académicos, le quiero dar cariñosamente la bienvenida a cada una y cada uno de todos. Quiero agradecer particularmente a Rodrigo Torres, quien va a ser el expositor de este seminario, y a mi amigo Gonzalo Hidalgo, de tantos años recorridos en el Hospital Calvo Maquena, y también a Daniel, el papel de moderadores que van a hacer esta tarde. Quiero simplemente señalarles de manera muy breve que la calidad de la vida luego del COVID se va a jugar fundamentalmente en manos de las capacidades de rehabilitación respiratoria que disponga nuestro país. Y no solamente frente al dilema de las secuelas respiratorias del COVID, sino que cada vez más hoy se está salvando a personas que antes fallecían de graves patologías que afectaban un órgano tan importante para la calidad de la vida, que nos permite un hecho tan fundamental, y hoy se salvan, pero se salvan con secuelas, se salvan con problemas que van a requerir de un seguimiento a largo plazo. Y eso nos colocan en escenarios muy distintos. Y cada vez nos enfrentamos a personas que ya no tienen problemas agudos, no tienen dolencias agudas, sino que tienen padecimientos que van a requerir por largo tiempo de apoyo. Y en el ámbito respiratorio, cada vez tenemos grupos más importantes de personas que requieren de soporte continuo desde el punto de vista del apoyo rehabilitador. Por lo tanto, no solamente tenemos el desafío de salvar, sino que tenemos el desafío de que las personas ganen años con calidad. Y en el ámbito respiratorio, eso es clave, es esencial. Así que no puede ser más oportuno este seminario, dado a que nos vamos a enfrentar a un grupo importante de personas que van a requerir de capacidades profesionales para poder enfrentar los problemas con que van a quedar. Así que darles las gracias y desearles que tengan un seminario muy enriquecedor para todas y todos. Un abrazo grande, que les vaya muy bien. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Bueno, como les decía, agradecer a cada uno de ustedes que están presentes el día de hoy. Quiero primero que todo también presentarme. Mi nombre es Daniel Pérez Collarte, yo soy kinesiólogo, coordinador de campos clínicos de la carrera de kinesiología de la sede de Concepción. ¿Ya? Queremos agradecerle a cada uno de ustedes la presencia, ¿no es cierto?, a esta actividad que con mucho cariño ha sido organizada y preparada por el equipo de coordinación de campos clínicos de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de las Américas. Obviamente también con la gran ayuda y colaboración de vinculación con el medio de nuestra universidad. Contarles, para contextualizar, antes de iniciar nuestra charla, que como equipo de campos clínicos hemos llevado a cabo un ciclo de charlas magistrales virtuales orientadas a nuestros estudiantes de cuarto y quinto año, pero que en esta ocasión quisimos compartir con todo el público, dada la importancia del tema y el contexto sanitario en el que estamos, con el que estamos seguros podremos aportar académica y profesionalmente a quienes nos acompañan el día de hoy, ya sean estudiantes, colegas, académicos, etc.
¿ya? Antes de presentar a nuestro expositor, quiero dejar con ustedes a nuestro querido colega Gonzalo Hidalgo. Gonzalo, ¿no es cierto?, es kinesiólogo de la Universidad de Antofagasta, es kinesiólogo clínico del Hospital Luis Calvo Baquena, especialista en kinesiología respiratoria reconocido por la DENAQUE, académico del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile, académico disciplinar de la Universidad de las Américas y director académico del Diploma en Cuidados Respiratorios para Kinesiólogos de nuestra Universidad de las Américas en la sede de Santiago. Gonzalo, por favor. Gracias, Daniel. Un saludo a todos los presentes, especialmente a nuestros queridos alumnos que están conectados. Vamos a hablar de un tema no menor. El doctor Artaza ya introdujo al respecto del COVID, pero no del COVID en sí, sino que es una enfermedad nueva. El que más sabe de esto seguramente no tiene más de un año al respecto, 8 meses de que se instauró formalmente en este mundo, ¿no?, en el planeta, y poco menos de nuestro país también. Hemos ido aprendiendo con esto. Las guías numerables, europeas inclusive, se han tenido que renovar algunas cada 20 días. En Chile tenemos más de 15, 20 guías respecto a las distintas disciplinas sobre esta enfermedad. Sin duda alguna que a pesar de que nos sentimos a veces poco preparados, muy preparados o más o menos preparados, seguimos aprendiendo al respecto, Y como la población ha pasado de fase 1 a fase 2, estamos en algunas partes de confinamiento, este problema sanitario también. El tratamiento y la intervención también ha ido pasando distintas fases. Y lo que era en un comienzo, un abordaje agudo, agresivo quizás, a veces a ciegas, a veces tanteando, a veces caminando firme, hoy se está transformando en otra fase. Ahora, ¿qué hacemos con los pacientes, con los moderados severos que van sobreviviendo? ¿Qué oportunidades en salud le vamos dando? Porque este es un virus que la mortalidad no es tan alta. En Chile tenemos una mortalidad más baja de lo que del mundo, el 5%. Ayer llevamos ya el 2,8% en Chile. Sin embargo, la morbilidad es altísima. Las secuelas también de los pacientes severos son importantes. Volverlos a la vida, volverlos a rehabilitar, es fundamental del equipo de salud, donde el kinesiólogo tiene fundamental trascendencia también. Y los programas de rehabilitación tienen que ir acorde a lo que necesita, a lo que se necesita. No es lo mismo. Hay varias alternativas de evaluación y de tratamiento que las iremos conociendo a lo largo de la exposición de Rodrigo. Los invito entonces a que abramos los ojos, paramos las orejas, porque esto es interesante y ojalá aprendamos todos qué podemos hacer en tiempo de pandemia con nuestros pacientes, no con el coronavirus, con el paciente que lo ha portado. Perfecto. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, para partir, ¿no es cierto?, con la presentación, quiero dejarlos y presentarles a nuestro expositor, el colega Rodrigo Torres Castro, quien nos acompaña desde Barcelona en este momento, donde allá son las 10:15, Rodrigo. Sí, las 10:15 de la noche. Rodrigo es kinesiólogo de la Universidad de Chile, es investigador predoctoral en el Servicio de Neumología y Alergia del Hospital Clínic de Barcelona, es especialista en kinesiología respiratoria reconocida por la DENAQUE, profesor asistente del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile, es máster en investigación clínica de la Universidad de Barcelona y autor de numerosos artículos científicos relacionados con la kinesiología respiratoria y la rehabilitación respiratoria. Rodrigo, en nombre del equipo de campos clínicos, de la Escuela de Kinesiología, de la Facultad y de la Universidad de la América, queremos agradecer profundamente que nos acompañes el día de hoy y te damos, ¿no es cierto?, el pie para que puedas comenzar con tu presentación. Muchas gracias, Daniel. Antes de comenzar, solo quisiera agradecer a la Universidad de las Américas la invitación. Apenas recibí esta invitación, yo encantado, ya que le tengo mucho cariño a la universidad. Me tocó hacer clase hace, yo creo que unos 8 o 10 años, ya no recuerdo. Y lo mejor de esta experiencia fue la relación que actualmente mantengo con algunos de los alumnos, que me tocó ver a mí de alumno y que ahora veo que ya destacan como profesionales. ¿Ya? Y bueno, vamos a hablar de un tema que a mí realmente me apasiona. Me gustaría saber si están viendo mi pantalla. Es un tema Perfecto. Es un tema que a mí me apasiona muchísimo y que en realidad mi aproximación se ha dado por 2 razones fundamentalmente. La primera es que claramente aquí en España llegó antes y llegó de una manera muy brusca, muy violenta, con unas tasas de mortalidad que superan con creces las que hay en Chile. Y la otra razón es que me di cuenta
que mucha gente habla de rehabilitación, por lo menos pues, enfoquémonos en qué pasaba en abril. Y claro, habían personas que trabajan en rehabilitación respiratoria en gimnasio con enfermedades como el EPOC y estaban pensando en una rehabilitación como ese grupo particular. Habían otras personas que trabajaban más en rehabilitación neurológica quizás y también se enfocaban en ese grupo. Pero en realidad cada uno lo veía de manera individual y siento que faltaba un enfoque más integral de esto y con Jordi Vilaró fundamentalmente hemos ido desarrollando una línea de investigación en rehabilitación respiratoria que es lo que les voy a mostrar hoy y que espero que a ustedes los entusiasme también y a ver la rehabilitación no solo pensando en personas que van a estar en un gimnasio en bicicletas. No, porque eso es bastante poco el grupo que va a llegar realmente a eso, sino que va a ser todo un espectro bastante amplio. Bueno, primero que todo, tenemos que partir con qué es lo que sucede con la magnitud de este problema. Sabemos que ya hay 24 millones y medio de personas con coronavirus en el mundo que han sido diagnosticadas y lamentablemente Chile está en el top 10. Sabemos que Latinoamérica está enfrentando en este momento una de las batallas más duras contra el COVID, porque en los otros países, en cierta forma, se ha podido ir controlando, sobre todo por las ayudas sociales de los distintos gobiernos, cosa que en Latinoamérica es bastante más difícil por la naturaleza nuestra. Y particularmente en este grupo, lo que sucede es que cerca de un 80% son sujetos que van a ser asintomáticos o leves o moderados y solo un 20% realmente va a tener necesidades de hospitalización. Y de este grupo, cerca de un 6% va a llegar a desarrollar la patología de manera crítica, es decir, con falla respiratoria, con necesidades de ventilación mecánica, que son los que finalmente pueden producir un colapso del sistema sanitario. Si vamos a los datos de hoy, 28 de agosto, en la mañana, por supuesto, de los 25 millones de personas, cerca de 1,5 millones debe haber calificado en esta categoría de críticos en el mundo. Y si vamos específicamente a los datos de Chile, deberían haber pasado cerca de 22.000 personas por cuidados críticos, que muchos de ellos en este momento todavía permanecen ahí. ¿Cuál es el problema de estar en cuidados críticos? Es que las personas que requieren ventilación mecánica están mucho tiempo en el hospital. Y la mediana de los primeros reportes que aparecieron con pacientes que se prolongaban en la unidad de cuidado intensivo mostraban que podían estar perfectamente 28 días, es decir, un mes prácticamente en hospitalización, y esto es lo que ha generado que se colapsen ciertos sistemas en algunos países, principalmente en Italia, que fue lo desastroso del comienzo. Y estar en reposo prolongado tiene consecuencias nefastas. Las más evidentes y de las que siempre hablamos nosotros, porque tenemos nuestros ecos, son las desde el punto de vista respiratorio, que es las propiamente derivadas de la infección pulmonar. Sin embargo, en esta patología en particular se ha visto una alta incidencia de eventos vasculares, como el tromboembolismo pulmonar, que no solo en el momento en que el paciente está hospitalizado, sino que incluso después, y en algunos casos cuando retoma sus actividades previas, ¿cierto? Se ha visto en algunos casos de deportistas, por ejemplo. También hay consecuencias cardiovasculares, hay problemas musculoesqueléticos que tienen que ver con la pérdida de la fuerza y el desarrollo de miopatía y neuropatía, por supuesto. Hay problemas psicosociales, ansiedad, depresión, la sensación que tiene un paciente cuando le avisan que lo van a intubar es realmente terrible, con estas personas sabiendo la alta tasa de mortalidad en aquellos que son intubados. Hay problemas en la piel y, por supuesto, problemas digestivos y urinarios. Y ya han aparecido los primeros reportes que muestran cuáles son los síntomas que permanecen después en estos pacientes, que son los que realmente le importan a la gente. A la gente no le importa mucho cuánto es el péptido natriurético que tienen, ni el dímero D, ni siquiera un valor de una espirometría le importa mucho. Lo que les importa es los síntomas que refieren. En este seguimiento a 2 meses en Londres, lo que se vio es que cerca del 70% de las personas a los 2 meses tenían síntomas de fatiga. Eso le importa a las personas. Hace poco hablaba con una colega de ergonomía que me decía que el principal problema que tenía es que las personas post-infección volvían a su trabajo y claro, si uno vuelve, como yo que estoy sentado en este momento, no me voy a cansar mucho, pero si es un obrero, una persona que tiene que hacer esfuerzo físico, claramente le va a pasar la cuenta. ¿Y qué hacer con esas personas que no tienen tampoco mucho acceso a tener licencias prolongadas de recuperación?
El 53% tenía dificultad para respirar, por supuesto, y son síntomas que son bastante molestos para los pacientes y por los cuales deberían requerir rehabilitación. Con Jordi Vilaró y con un grupo también de gente que trabaja en geriatría y personas que trabajan en neurorehabilitación, decidimos hacer un modelo de intervención y de evaluación en estos pacientes que involucra fundamentalmente 5 dimensiones. Si ustedes ven aquí, van a ver que la primera dimensión, que es importante para el paciente, es la de la actividad de la vida diaria. Es decir, estos pacientes deberían sí o sí ser evaluados con alguna de estas evaluaciones o alguna similar. Tiene que ver con el contexto de cada país, con que esté validada, qué sé yo, o incluso muchas veces con el dinero que hay que pagar por aplicarla, como el fin. Las actividades de la vida diaria deben ser evaluadas. Y lo bueno es que hay una de estas escalas, que es la PCFS, la Post-COVID Functional Status, que está particularmente diseñada para esta población. También debe ser evaluado desde el punto de vista cognitivo. Sabemos que se usan drogas muy potentes que generan delirio y que pueden generar alteraciones cognitivas posteriores. Por eso se debe evaluar esta dimensión. La capacidad física es ni hablar. No solo pensando en lo evidente que sería el rendimiento a través de un test de marcha, sino que algunos componentes que tienen que ver con la capacidad física, como el equilibrio, como el balance, incluso algunas medidas de fuerza que son más específicas, pero que también tienen que ver con esta dimensión. Sin duda, la función respiratoria. El COVID es una enfermedad que es fundamentalmente respiratoria, al menos en su comienzo, y debe ser evaluada los síntomas como la disnea, la espirometría, la DLCO, etcétera. Y, por supuesto, lo que más le importa al paciente, la calidad de vida. A partir de esto, nosotros determinamos 4 distintos niveles de limitaciones funcionales que van desde tener mínimas limitaciones funcionales que no son más que la presencia de síntomas, pero que no afecta de manera importante las actividades del paciente, hasta tener limitaciones funcionales severas, que probablemente el adulto mayor que está postrado. Y por supuesto que las intervenciones van a ser en virtud de esto. Aquel que tiene limitaciones pocas, más cardiovasculares de tolerancia al esfuerzo, va a requerir probablemente un entrenamiento muy parecido a lo que se hace en rehabilitación respiratoria y en rehabilitación cardíaca. Pero aquel que tiene limitaciones severas probablemente va a necesitar una rehabilitación más funcional, más cercana a lo que hacemos en neurorehabilitación. Y bueno, y hay un amplio espectro de ejercicios que se pueden hacer eso. Este modelo fue aceptado por la revista Archivos de Bronconeumología y debería estar disponible cerca de unos 2-3 semanas más, ya para ser publicado en la versión digital. Otro aspecto importante que a nosotros nos juega muy en contra en Chile, debo decirlo, es la recuperación que tiene el paciente según su estado funcional. ¿Por qué nos juega en contra? Porque desde niños tenemos pocas políticas que vayan enfocadas a la actividad física en el colegio, a la educación física. No vemos que cada niño está inscrito en distintos colegios o hacemos mucho deporte, todo el mundo juega fútbol más que nada en Chile, pero no hay esa obligación que uno ve en los países más desarrollados, una obligación casi moral de la familia, de que los niños hagan actividad física. Es muy común encontrar aquí gente muy acostumbrada a hacer actividad física desde niños. Y eso influye en la recuperación porque si vemos estos son distintos 3 escenarios según el estado funcional. El primero, en naranjo, es un sujeto sano, ¿cierto? Sin ninguna comorbilidad, probablemente que hace actividad física, que puede ser una persona que juega fútbol o cualquier deporte, y por supuesto que si hace la enfermedad va a demorarse a recuperar y va a tener una recuperabilidad que lo va a llevar a niveles bastante cercanos al basal. Ahora, si tiene mala suerte y hace exacerbaciones y tiene problemas, obviamente no va a llegar al basal, pero tiene al menos el potencial de llegar al basal. Acá tenemos la gran mayoría de los sujetos en Chile, pienso yo, que son los jóvenes con estado premórbido, con alguna comorbilidad, que es principalmente la cardiometabólica en esta enfermedad, diabetes, obesidad, hipertensión, que claramente tienen una dificultad en recuperarse más tiempo y al llegar a su estado funcional previo no lo van a recuperar completamente, van a llegar a un nivel que va a ser inferior. Y ni hablar si este paciente tiene exacerbaciones. Y si hablamos del grupo que más afecta la enfermedad, que son los adultos mayores, que además en Chile sabemos que casi todos los adultos mayores tienen alguna comorbilidad, la recuperabilidad va a ser mucho más lenta y van a perder una gran capacidad de estado funcional previo. Esto realmente es nefasto para los adultos mayores que están cerca de la fragilidad. Ya lo vamos a discutir un poco más. Volviendo un poco a las escalas de evaluación, como les dije, hay una escala funcional, que es la Post-COVID Functional Status Scale, que es una escala desarrollada por un grupo de Leiden, en Holanda,
y que esta escala evalúa específicamente la funcionalidad en personas con COVID. Esta versión fue traducida por el equipo del Hospital del Salvador, lo hicieron súper bien, con autorización de los autores, y está disponible, y si alguien quiere después la dirección, yo se la puedo dar para que la descargue libremente, para poder aplicarla en los pacientes. Y esta escala está incluso siendo pensada por la OMS si realmente la aplica de manera masiva en los pacientes alrededor del mundo. ¿Qué es lo que mide? Es muy simple. Mide funcionalidad. Y para eso plantea 5 grados. Y miren, es muy simple de aplicar. ¿Puede usted vivir solo sin ninguna asistencia? Si la respuesta es no, ya de inmediato es limitación funcional severa. Si la respuesta es sí, voy a preguntar de nuevo. ¿Hay tareas y actividades en el hogar de las cuales ya no es capaz de hacer? Sí, se va a grado 3. Y así, dependiendo del compromiso de responder estas simples preguntas, ya sabemos más o menos en qué grado está. Tiene la ventaja que yo eventualmente podría aplicarla para preguntarle cómo estaba antes del COVID. ¿Podía usted vivir solo sin ninguna asistencia? Tiene un sesgo de memoria, evidentemente, pero en la práctica se puede utilizar para comprobar cuánto es lo que quedó afectada su funcionalidad. ¿Ya? No es la única herramienta. Les dije que hay varias herramientas de capacidad física y de funcionalidad que se están utilizando. Y aquí hice un pequeño cuadro. Este es de un artículo que nosotros enviamos a una revista de fisiatría que está en revisión en este momento. ¿Y qué es lo que encontramos? Que la escala lejos que más se está evaluando en este momento es la escala del, o sea, el test de marcha 6 minutos. La herramienta tradicional que ustedes conocen, seguro, y que evalúa la capacidad física submáxima, pero por lo que hemos visto es bastante máxima en estos pacientes. También se están utilizando algunas herramientas de geriatría. Si es que les gusta la geriatría, ustedes conocerán el SPPB, que es el Short Physical Performance Battery, o también está el test de la PANGO, que se ha usado particularmente. También se está utilizando mucho una evaluación de la actividad de la vida diaria, como el Bartel, y el Sit-to-Stand, que en la práctica es un subrogante del test de marcha 6 minutos. Y aquí me quiero detener un poco. Si nos damos cuenta, ¿dónde fue primero el COVID? Fue en China. Y los chinos tomaron evaluaciones muy tradicionales. Si ustedes se dan cuenta, los chinos lo primero que hicieron fue evaluar test de marcha de 6 minutos y evaluar fin, que son evaluaciones que uno esperaría porque son las más tradicionales de utilizar en cualquier población. Sin embargo, ¿son las herramientas más adecuadas? Yo creo que el test de marcha de 6 minutos no es la herramienta más adecuada y podemos después extendernos en esto. Y después aparecieron los italianos. Y miren la cantidad de artículos que publicaron los italianos. Y los italianos sí, ya son bastante más rigurosos en la investigación. Y empezaron a aplicar escalas de geriatría como el SPPB. Y para evaluar la capacidad física no utilizaron de marcha 6 minutos, utilizaron Sit-to-Stand. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta y sabían que la población es principalmente adulto mayor y que una persona que está hospitalizada tanto tiempo, la factibilidad técnica de caminar 30 metros sin tener problemas por el balance, por la seguridad al caminar, claramente es mucho más seguro hacerlo en una silla. Y además que en una UCI tampoco hay pasillos de 30 metros. Así que pueden ver en esta imagen cómo ha ido mutando hacia fundamentalmente el SPPB y el Sit-to-Stand. Y el Time Up and Go, que es bastante bueno. Desde el punto de vista respiratorio, que nosotros también consideramos que es una dimensión muy importante, aquí a mí me ha pasado en diferentes webinars, y quizás también podemos conversarlo, que mucha gente me pregunta, ¿y la espirometría? ¿Cuándo se hace la espirometría? ¿Y cómo evaluarlo con la espirometría? Y la espirometría para acá y para allá. Y realmente, yo creo que la espirometría no nos da mucha información en esta enfermedad. Yo sé que en Chile cuenta con una red amplia de atención primaria, que está lleno de espirómetros en todas partes y que nosotros particularmente somos muy fans de la espirometría y la acostumbramos a tomar sin problemas y técnicamente bien. Pero lo que se ha visto es que esta enfermedad es fundamentalmente restrictiva, pero este es un metaanálisis que nosotros hicimos y está en este momento sometido a Respiratory Care. ¿Y qué es lo que encontramos? Que cerca de un 16% de los pacientes solamente tienen alteración restrictiva. Pareciera ser no tantos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que estos pacientes están evaluados cerca de un mes post-infección.
Y un mes post-infección todavía tenemos efectos de la inflamación, por lo tanto hay que esperar a 3 meses y ahí realmente hay que ver si realmente son restrictivos. Obstructivos, cerca del 7% nos dio según nuestro metaanálisis. Pero esto coincide con que en la serie habían pacientes con EPOC, con bronquiectasias, con diferentes enfermedades, hasta con tuberculosis, y que era cercano al 7%. Entonces la pregunta es, ¿ese 7% es porque eran antes obstructivos o por esta enfermedad? Nuestra respuesta es porque eran de enfermedades previas, ¿ya? Lo que realmente se afecta es esto, es la difusión, la DLCO, la capacidad de difusión, que es mucho más relevante. ¿Por qué? Porque yo puedo vivir sin problemas con 50% menos de volúmenes, puedo vivir sin problemas, llevar una vida funcional bastante bien, pero 50% menos de difusión, es decir, en que el oxígeno que tomo no llega a la sangre, eso, frente a un esfuerzo, me hace desaturar rápidamente y no ser capaz de tolerarlo. Y los primeros reportes fueron realmente nefastos y ustedes habrán escuchado muchas veces que gran cantidad de estos pacientes pueden desarrollar enfermedades intersticiales y fibrosis pulmonar y todo, y está basado absolutamente en esto. Cerca del 50% de los pacientes en estos 3 estudios desarrollaron problemas de difusión, ¿ya? Y claro, el panorama es nefasto, pero nuevamente fueron tomados cerca de un mes, hasta un mes después del alta, o de post-infección en realidad. Y ya salió un estudio con 3 meses posteriores, que es el de SAO, y mostró que cerca de un 16% solamente tiene problemas de difusión. Nosotros calculamos la prevalencia total para todos estos estudios, nos dio cerca del 40%. Cuando subanalizamos por gravedad, los severos tenían cerca de un 66% de alteración de la difusión. Este es un punto en que hay que realmente poner atención. En la espirometría yo no le daría mayor importancia. Importante sí, pero no tanto como se le ha dado, creo yo. Otro aspecto importante es la evaluación cognitiva. ¿Por qué? Porque el impacto cognitivo de las enfermedades influye absolutamente en el grado de recuperabilidad de estos pacientes. Y para eso les quiero mostrar este estudio que es clásico y es muy interesante porque siguió a un grupo cerca de 10 años de adultos mayores esperando que ellos hicieran una sepsis. Y claro, en algún momento algunos se murieron y no hicieron nunca sepsis, pero los que hicieron sepsis fueron reclutados y seguidos. Y lo que se dio cuenta este autor, que es Iguachina, que es clásico de esta área, es que los pacientes que no tenían limitación cognitiva y se ingresaron, tuvieron una sepsis, salieron de la UCI con cerca de 2 actividades de la vida diaria afectadas. Pasaron de 0 a 2. Los que tenían un impacto cognitivo leve a moderado pasaron de tener una actividad de la vida diaria limitada a tener 4 a 5, y ya ni hablar de los severos, que llegaron a tener 7 a 8 actividades de la vida diaria limitada. Por lo tanto, el deterioro cognitivo influye absolutamente en la recuperación. ¿Cuáles eran esas actividades de la vida diaria? Principalmente caminar. Cerca del 40% de las personas que no tenían ninguna limitación antes salieron con problemas para caminar, para vestirse, qué sé yo, para otras actividades, que es bastante relevante, sobre todo para la independencia de estos adultos mayores y para la de sus familias, que son los que finalmente los cuidan. Y aquí hay algo que realmente nos tiene que llamar mucho la atención, porque la fragilidad, que se evalúa principalmente en geriatría, es un factor de riesgo que hay que considerar absolutamente. ¿Por qué? Y aquí yo creo que ustedes han visto la televisión y seguro que han visto personas, adultos mayores, que sobrevivieron o que los periodistas dicen le ganaron al COVID y todo el mundo lo aplaude cuando van saliendo de la UCI, pero uno se tiene que preguntar, ¿qué pasa con estas personas después? ¿Por qué? Porque si es adulto mayor y tiene fragilidad, cerca del 80% va a estar muerto antes de 6 meses. Es decir, no se murió por el COVID, pero sí se va a morir después por algún problema, comorbilidad, solo por tener fragilidad. Si nosotros hacemos rehabilitación y logramos sacarlo de la fragilidad, o por lo menos disminuir el grado, sí tendremos algún grado de participación en mejorar la sobrevida de estas personas. No basta con que sobreviva a la enfermedad y salga ahí aplaudido por todo el mundo. No, hay que hacer políticas después de rehabilitación para que tenga posibilidades ciertas de tener una buena calidad de vida y un tiempo más prolongado. Hay ya intervenciones
y aquí es donde les voy a mostrar algunos estudios de intervenciones que son muy curiosos algunos y podemos discutirlos también. Este es el primer estudio de rehabilitación que salió de parte de Kai Liu y lo publicó en una revista no tan buena de terapias complementarias, lo que ya llama la atención. Pero es el primer estudio que salió de los chinos. ¿Y qué es lo que hizo? Es un programa de rehabilitación para 36 pacientes en que evaluó diferentes cosas, ¿cierto? Espirometría, aquí está la DLCO, que la DLCO es lo mismo prácticamente, test de marcha 6 minutos y FIM, ¿ven? Herramientas bastante tradicionales. Y lo que hizo fue entrenar los músculos expiratorios y los músculos inspiratorios también los entrenó, pero puso pesos de 3 kilos sobre el abdomen de los pacientes y tenían que levantar unas bolsas de 3 kilos, que no sé qué será, pero algo que, bolsas de arena probablemente 3 kilos, y diferentes actividades. Lo curioso es que primero no evaluó fuerza de músculo, a pesar que lo entrenó. Lo curioso de esto, lo que pasó con la espirometría, fíjense, mejoró la capacidad vital forzada de 1.8 a 2.4. Y si realmente el entrenamiento de los músculos respiratorios o cualquier intervención mejorara la espirometría, tanto la capacidad vital forzada como el BF1, yo creo que están casi para el Nobel. Por lo tanto, en la práctica lo que le hicieron les sirvió. ¿Por qué? Porque mejoraron el test de marcha 6 minutos, el FIM no fue nada sensible, pero la espirometría en realidad, probablemente la mejoría que tuvo no tiene que ver con las intervenciones que hicieron, sino que porque en el momento la enfermedad también pasa por un fenómeno de inflamación, de edema, que va a ir disminuyendo. Y por supuesto va a mejorar por el curso natural de esta. Por eso la capacidad vital forzada también en el grupo control aumentó, ¿no? Y el BF1. ¿Ya? Pero es bastante curioso el protocolo de intervención que realizaron estos pacientes. Luego salió un estudio italiano, nosotros mandamos una carta al editor que todavía está en evaluación por este estudio porque es muy interesante, porque dentro de los italianos también hay algunos que clasifican como más tradicionales y este autor particular, Claudio Cursi, evaluó el test de marcha 6 minutos y propone un programa de rehabilitación, pero no lo ejecutó, solo lo propuso. Y fíjense, de 32 pacientes que evaluó, solo fueron capaces de hacer el test de marcha 6 pacientes, que son el 19%. ¿Qué pasó con el otro 80%? ¿Por qué no lo lograron hacer? ¿Por qué los pacientes que sí lo hicieron caminaron 45 metros? Eso es muy raro, ¿cierto? Porque además no son pacientes en ventilación mecánica, son pacientes con oxígeno, con FiO2 mayor a 21, menor a 40 y otro con más de 40 y menor a 60. Aunque tengan una edad cercana a los 70 años, nos tiene que llamar la atención. Yo creo, sinceramente, estos pacientes tenían algún grado de insuficiencia respiratoria, no sé si era lo más adecuado evaluarlo en ese momento, pero pienso que si un paciente ha estado tanto tiempo en una cama, postrado, con dificultades para hacer sus actividades y lo sacamos a caminar, la probabilidad de que él camine poco muy alta, no tan solo por su capacidad física reducida, sino que también porque va a tener problemas de equilibrio, de balance. Por lo tanto, ¿no sería mejor haber hecho el sit-to-stand? Yo creo que sí, ya. Pero estos son los estudios que están saliendo. Hace 3 días atrás salió un artículo, ¿cierto?, que evaluó, esto lo hicieron los suizos, son un poquito más serios, y evaluaron el programa de rehabilitación cardiopulmonar. Y fíjense, aquí en España y en Suiza hay muchos programas intensivos de rehabilitación, es decir, el paciente termina el cuadro, se espera la PCR negativa, en algunos casos no, y rápidamente se van a sesiones intensivas. En este caso fueron unas 25 a 30 sesiones en máximo un mes. Imagínense, prácticamente es una sesión al día. ¿Qué le hicieron? Caminata, aquí era indoor, puse outdoor, pero es indoor, o cicloergómetro, que fueron prescritas con el test de marcha 6 minutos y con un protocolo de fuerza, y fisioterapia respiratoria, que eran técnicas más bien de reeducación, de la respiración. Y establecieron criterios de detención, fíjense, BORG 6, es bastante, es un nivel moderado, ¿cierto? Saturación de 88% y frecuencia cardíaca submáxima. Tenían un nivel máximo y tenían un nivel submáximo que era un poco menos que el máximo, pero no establecen claramente cuánto es. Lo importante es que con este protocolo estos pacientes mejoraron cerca de 130 metros, los que estuvieron en ventilación y los que no estuvieron en ventilación. ¿Ya? Hay una corriente muy importante acá en Europa que está haciendo rehabilitación intensiva los primeros días, porque es donde se obtiene un mejor beneficio. Siguiendo con
con las guías clínicas ya, ¿qué seguimiento plantea la BTS, que es la British Thoracic Society? Es muy interesante porque ya que es la primera gran sociedad que publica un seguimiento, lo más probable es que muchos sigan estas recomendaciones. Lo que se recomienda es que los pacientes se van de la UCI, ¿cierto? Se van a su casa y que vuelvan cerca de 12 semanas después. Ideal que hayan pasado por un programa de rehabilitación los que tenían criterio. Pero, ¿qué se hace? Se tiene que tomar rayos X, ¿cierto? Radiografía, considerar los test de función pulmonar, que son espirometría y DLCO, y por supuesto que hacer test de campo, como el test de marcha de 6 minutos, buscando sobre todo de saturación. Si el paciente está normal, bien, de alta, se va, no hay problemas con el seguimiento. Si encontramos problemas en la radiografía y se debe tomar un TAC de tórax, por ejemplo, y ahí se debe evaluar si tiene alguna evidencia de enfermedad intersticial, que era en este gran susto que teníamos al comienzo, se va a policlínico de intersticiales. Si tiene evidencia de haber tenido un TEP o algo vascular, se va a evidencia de la enfermedad, se va al policlínico de enfermedades vasculares, especialmente buscando hipertensión pulmonar en aquellos que hicieron un TEP. Y estos son los pacientes que se deberían seguir. No son necesariamente los que van a requerir rehabilitación, porque estos van a probablemente requerir una rehabilitación más específica, pensada más en la comorbilidad, en la enfermedad como la hipertensión pulmonar. El resto creo yo que tiene posibilidades ciertas de recibir rehabilitación en centros de atención primaria. ¿Ya? ¿Por qué es relevante hacer esta rehabilitación? Ya lo hemos dicho bastantes veces, pero hay un factor que es relevante para el paciente. Y fíjense en esto. Este es un estudio que evaluó sobrevivientes de la UCI por distrés respiratorio y cerca del 50% de los pacientes regresó al trabajo el primer año. El otro 50% no fue capaz de regresar a su trabajo. Estas son cosas que le interesan a las personas. Y hay un porcentaje que no pudo volver, cerca de un 20%, no pudo volver ni siquiera a su trabajo original. Debió tomar alguna adaptación, debió cambiarse de trabajo por alguna discapacidad y eso realmente le afecta mucho a los pacientes. Por otro lado, también es costoso tener estos pacientes en seguimiento, ni siquiera en rehabilitación, seguirlos prácticamente, porque en este estudio de Herrich del 2011 mostró que si los pacientes eran sobrevivientes de la UCI, tenían más de 2 comorbilidades, en 5 años gastaban en promedio $60.000. ¿Qué sucede? En Chile, la gran mayoría va a estar acá arriba, porque sabemos que la cantidad de comorbilidades producto del sedentarismo y la obesidad y sobrepeso en Chile es bastante alta, y con $60.000, no sé, tenemos 10 pacientes, con $600.000 podemos prácticamente hacer un centro de rehabilitación de lujo y por supuesto contratar kinesiólogos y otros profesionales para hacer rehabilitación que pueden significar un ahorro en estos gastos. ¿Ya? Lo bueno es que en Chile ya se han escuchado las voces de que se necesita rehabilitación y apareció el primer consenso interdisciplinario de rehabilitación para personas adultas post-COVID que fue construido por diferentes sociedades científicas. Yo soy representante de Xochiquir, pude participar en esta recomendación en que hubo casi un centenar de personas que participaron desde todo punto de vista y plantea la rehabilitación en diferentes momentos, ¿cierto? Aguda, subaguda o crónica. Y, por supuesto, la aguda está basada principalmente en la hospitalización, ya pensando en movilización precoz, y la subaguda en el síndrome post-UCI o debilidad adquirida en la UCI, hasta aquellos que solo tengan ese acondicionamiento físico, con una participación de diferentes profesionales, pero fundamentalmente el kinesiólogo. ¿Ya? El kinesiólogo y fonoaudiólogo están en todas las etapas. El resto de los profesionales, por supuesto, se van turnando, pero kinesiólogo, fonoaudiólogo, terapia ocupacional también, que son pilares fundamentales de la rehabilitación, están en todos los momentos de la rehabilitación de estos pacientes. Probablemente esto se vaya modificando porque, como dijo Gonzalo, esta es una enfermedad que ha ido generando nuevo conocimiento muy rápidamente y la gente ha ido cambiando de opinión casi al 100%. Es más, los primeros meses estaba casi proscrita la ventilación no invasiva. En Argentina, por ejemplo, una guía está prohibida. Y esa misma guía ahora ya no está prohibida, porque claro, le fuimos perdiendo el miedo, había mucho temor al comienzo sobre todo, y tampoco había evidencia. También la Sociedad Chilena de Kinesiología Respiratoria sacó un consenso específico enfocado en rehabilitación respiratoria,
que sirve y está enfocado sobre todo en pacientes que pueden ir a la atención primaria, que determina ciertos procedimientos de evaluación y ciertos procedimientos de rehabilitación. Ustedes lo pueden encontrar en las redes sociales de Xochitl, está la dirección, y si no me lo pueden pedir y yo no tengo problema en pasársela. Lo importante es que estos pacientes ya tienen guías de rehabilitación que ahora tienen una versión primera, pero después van a ir modificándose en base a la aparición de la literatura, que deben servir de base para poder hacer rehabilitación en estos pacientes. La rehabilitación, y aquí hablo a título personal, porque ya en un webinar hace unas 2 semanas hubo una pequeña polémica de dónde se debe hacer la rehabilitación. Yo soy un convencido de que la rehabilitación debe hacerse en la atención primaria. Y claro, en ese webinar habían algunas personas de intensivo, entonces tuvimos alguna pequeña polémica. ¿Por qué? Porque en la PS nosotros tenemos en Chile particularmente, tenemos una red extremadamente rica en posibilidades de meter a las personas en distintos programas de rehabilitación, que ya los vamos a ver. Pienso que el hospital debe ir para los pacientes más severos, aquellos que tienen hipertensión pulmonar o enfermedad intersticial, no me queda la menor duda de que debe ser seguido en hospital. Pero no pueden ir miles de personas a atenderse en el hospital porque obviamente la red no da abasto y porque tampoco es necesario. O sea, los profesionales kinesiólogos que trabajan en la atención primaria están muy bien preparados en muchas herramientas de rehabilitación y pueden con un entrenamiento muy menor adaptarse a los pacientes con COVID. Y se puede hacer evaluaciones en la APS, rehabilitación, seguimiento. Bueno, la DLCO, la difusión no, pero el resto de los procedimientos sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos programas como las salas ERA, que podrían perfectamente recibir a los pacientes respiratorios, sobre todo, y cardiorrespiratorios, que tienen compromiso leve y mínimo. También tenemos programas de atención domiciliaria a personas con dependencia severa, que antes se llamaba programa de postrado, ¿cierto? Que pueden ver a aquellos que tienen con problemas más severos, con problemas motores importantes. Tenemos los centros de rehabilitación comunitaria, tenemos las salas de rehabilitación osteomuscular, equipos de rehabilitación rural, rehabilitación basada en la comunidad, toda una red armada que puede, yo creo, fácilmente adaptarse a telerehabilitación, ¿ya? Que, por supuesto, no todos irán a telerehabilitación, hay algunos que aún precisan rehabilitación física presencial, porque son más de cuidado, pero hay un porcentaje que también podrá ir a telerehabilitación. Muchas gracias. Bueno, espero que les haya gustado. Perfecto, Rodrigo. Muchas gracias por tu presentación, súper interesante, especialmente bueno, para los kinesiólogos, para los estudiantes, para todos los presentes, considerando también lo que mencionaste al último, ¿no es cierto?, que lo que tiene que ver con la atención primaria. ¿Ya? Mira, primero quiero hacerte una consulta de uno de las personas del público, ya donde menciona que Sebastián Mena, no sé si hay estudios al respecto, pero en el programa en que están realizando e implementando rehabilitación en pacientes seculados de COVID, han notado un aumento de enfermedades crónicas en pacientes que antes de contagiarse eran aparentemente sanos, muchas diabetes, muchos hipertensos, desarrolladas post-alta del COVID. ¿Se sabe si existe alguna relación entre estas comorbilidades y el alta, digamos, después de esta patología? Bueno, es absolutamente está muy relacionada, pero especialmente las comorbilidades metabólicas, ya digamos eso, porque descartemos un poco las enfermedades respiratorias que aparentemente eran las que principalmente tenían que preocuparse en un comienzo, pero realmente las tasas de mortalidad y de personas que desarrollan la enfermedad de manera severa en los primeros reportes de China, luego de Estados Unidos y luego de Europa, y ahora los que se están haciendo en Chile, que están recién apareciendo, han mostrado que lejos la obesidad, la diabetes y la hipertensión son las enfermedades que más tienen relación con el desarrollo de la severidad de esta enfermedad, ¿ya? Ahora, que aparezca una enfermedad posterior al desarrollo del COVID, en realidad no es que aparezca una nueva enfermedad, es que esos pacientes estaban muy cercanos de desarrollar esa enfermedad, entonces son estados previos, no sé, de resistencia a la insulina, de ese tipo de patología, o de hipertensión no diagnosticada,
que sí van apareciendo, porque este grupo particularmente se ve afectado y sobre todo porque tiene consecuencias vasculares a nivel del sistema cardiocirculatorio. ¿Ya? Entonces, sí, está pasando eso y este grupo en particular lo está pasando mal. Y estos son precisamente los pacientes que se asustan mucho cuando les dicen que los tienen que intubar, porque se sabe que son los que tienen mayor mortalidad asociada a la intubación y a la ventilación mecánica. Perfecto. O sea, en el fondo tiene que ver de todas maneras como en la mayoría de de los pacientes con una predisposición, en el fondo, a justamente generar estas patologías previas, no es que aparezcan, digamos, de forma espontánea, solo por el hecho de desarrollar la enfermedad de COVID, ¿no es cierto? Sí, y sería interesante después poder hacer tasas ajustadas por esto, porque yo me acuerdo cuando recién comenzó esto que decían que aquí en España era 10% la tasa de mortalidad. Y en Chile no me acuerdo si era como 2 o 1% en esa época. Y en toda Latinoamérica. Pero claro, la gente se queda con el número bruto. Y si uno dice 10%, se está muriendo 10 veces más personas, pero Claro. no pasaba eso. Acá el 70% de la gente era mayor de 65 años. ¿Mm? Por eso ahora ya tenemos 5.000 casos diarios, hasta 7.000, pero ya no se muere nadie, porque ahora son solo personas de 30 a 40 años. No, y seguramente tiene que ver mucho con lo que tú mencionaste, creo que al principio de la presentación, con que nuestra población está relativamente mal perfilada porque justamente tenemos una incidencia importante de sedentarismo, de obesidad, que evidentemente sin el hecho de que hagan o generen esta patología, pueden desarrollar, ¿no es cierto?, comorbilidades, digamos, cardiovasculares especialmente, ahora sí desarrollan, ¿no es cierto?, la enfermedad de COVID y además tienen algún tipo de hospitalización y si tienen una enfermedad ya más severa, probablemente se va digamos, potenciar más, ¿no es cierto?, todo este efecto. Mira, la misma persona, Sebastián Mena, dice que en base a la rehabilitación intensiva que nombró el expositor, dijo que sin dentro de los primeros días acá nos hemos dado cuenta que parte no menor de los pacientes desarrollaban TEP, ¿no es cierto?, tromboembolismo pulmonar, frente a esfuerzos leves moderados, sin estar en rehabilitación aún. Entonces, en base a esta rehabilitación intensiva y temprana, ¿qué precauciones y recomendaciones está tomando para que aquello no ocurra? Ya. Aquí en España, primero, todos los pacientes están recibiendo tratamiento anticoagulante, todos. ¿Ya? ¿Por qué? Precisamente por esto, por la alta incidencia de eventos vasculares. Ahora, hay una alta incidencia de verdad de este tipo de eventos, pero no es tan alta como se creía en un comienzo, porque los adultos mayores igual tienen más tendencia a desarrollarlo. ¿Ya? Por lo tanto, es alta, pero no tan alta como se creía en un comienzo. Y están todos con medidas principalmente farmacológicas, con heparina de bajo peso molecular, y con eso hacen todas las actividades. Después de salir, los que son severos, después de salir de la UCI, se van a programas de rehabilitación. Aquí en España son de 10 sesiones aproximadamente, 10 sesiones, una cada día, y se maneja con la intensidad, más que nada. No son intensidades tan altas, más bien es como una reincorporación al esfuerzo, ¿ya? Se manejan principalmente con Borg, que van de 3 a 5. De hecho, ustedes vieron que hay un paper suizo que llegaba hasta 6. Nosotros a veces somos un poco más estrictos en eso, en otro tipo de pacientes y le podemos exigir más, pero han sido muy cautelosos los lugares que hacen esta rehabilitación subaguda en no hacerlo con alta intensidad y en hacer una rehabilitación más funcional, ¿ya? Yo sé que el HIIT a mucha gente le gusta y aparece como alternativa, sobre todo a los de cardio, los que trabajan en gimnasio les encanta, pero, por ejemplo, ese es un modelo que probablemente no anda tan bien con estos pacientes. ¿No? Personas que vuelven muy rápidamente y hacen este tipo de ejercicio, que nosotros conocemos en algunos casos, hacen eventos vasculares. Perfecto. Vamos a ir con dos preguntas más del público y pasamos a, ¿no es cierto?, con Gonzalo que pueda ayudarnos con algunas preguntas. Mira, Paula Rojas pregunta, ¿las secuelas pulmonares de COVID-19, según lo que se ha visto, se comportan como un daño alveolar difuso o como una neumonía en organización? Esa es la primera pregunta, si se comportan como un daño alveolar difuso o como una neumonía en organización. Y segundo, de las personas que se atienden, ¿qué porcentaje más o menos requieren oxígeno domiciliario posteriormente? Y por último, si las altas dosis de corticoides como tratamiento persisten posterior al alta, en general, ¿por cuánto lo usan? Bueno, seguro se me ha olvidado una pregunta a medida que vaya contestando.
¿Ya? No mucho. Sí. Bueno, el comportamiento del COVID desde el punto de vista de la neumonía que genera, ¿cierto? Tiene bastantes componentes mixtos, pero en la práctica se está comportando como una neumonía intersticial usual, que es la típica de la fibrosis pulmonar. Ya, Por eso hay perfecto. tanto susto de que particularmente se genere después una fibrosis, ¿ya? Y incluso aún no teniendo evidencia radiográfica en los primeros días, van apareciendo y antes del 10.º día o del día 14 ya están prácticamente todos con compromiso bilateral y yo te diría más bien como una neumonía intersticial usual. Y la otra pregunta ya se me fue, la de los corticoides. Sí, si las altas dosis de corticoide como tratamiento persisten posterior al alta. Yo no he visto particularmente, los pacientes que van a nuestro hospital no persisten con altas dosis posterior a la alta. Ahora, lo que sí ha hecho el hospital es que ha tenido un enfrentamiento mucho más precoz con manejo de corticoides y se han logrado bajar las tasas de mortalidad en cerca de un 50%. De hecho, han salido las noticias últimamente cómo el hospital logró disminuir en un 50% gracias a un software de inteligencia artificial que logra predecir qué sujeto va a andar peor y en quién adelantar las dosis. ¿Ya? No hemos visto que realmente se vayan con dosis tan altas, pero también no están saliendo tan severos como en un comienzo. En un comienzo la carga viral era súper alta. Y en cuanto a la pregunta de oxigenoterapia, es un porcentaje menor el que está saliendo con oxígeno. De los que están en la UCI, probablemente no va a pasar el 10-15% acá. ¿Por qué? Porque tenemos una instancia intermedia. Y aquí yo creo que hay diferencias con Chile, que están los hoteles medicalizados. Entonces el paciente sale de la UCI y se va al hotel medicalizado a retiro de oxígeno. ¿Ah? Y ahí puede estar un mes fácilmente. ¿Mm? Y después de eso, el que se va para la casa, lo que se ha visto es que no es con oxígeno permanente como en otras enfermedades, sino que es oxígeno temporal. En la práctica yo siempre me acuerdo de los niños con displasia broncopulmonar, que se va alargando esto 1, 2, 3 meses, 4 meses y va y se le retira. Siguen con los programas de hospitalización domiciliaria que están un par de meses y le retiran el oxígeno. Todavía no conozco pacientes que permanentemente hayan quedado con oxígeno. Seguro van a ver, pero probablemente también porque tenían otras patologías o tuvieron un daño demasiado grande y desarrollaron algunas de estas complicaciones. Pero me imagino también que estos pacientes que quedaron, independiente que es más intermitente, ¿no es cierto?, con necesidad de oxigenoterapia, allá son pacientes más añosos, ¿o no? Eh, No necesariamente. Es que no necesariamente, sino son los que han estado más días Ya. y con ventilación mecánica. Lo bueno es que el hospital tiene un programa que se está monitorizando muy frecuentemente para hacer el retiro lo más precoz posible del oxígeno, porque sabemos que tiene consecuencias nefastas también. Perfecto. Vamos con una última pregunta de Andrea Acevedo. ¿Existe alguna enfermedad respiratoria crónica que genera una discapacidad similar a lo expuesto post-COVID? Es que yo creo que podrían ser las enfermedades intersticiales, pero las enfermedades intersticiales yo creo que son bastante más nefastas que el COVID, pero por lo menos serían como el hermano chico de las enfermedades intersticiales, porque quedan con cierta dependencia de oxígeno, pero es como una enfermedad intersticial temporal y de menos magnitud, porque los que han visto personas con enfermedades intersticiales ven que son enfermedades que son progresivas, que van avanzando, que usan oxigenoterapia, muchas veces gran cantidad de oxígeno, y la única solución en el caso de la fibrosis pulmonar idiopática, por ejemplo, el trasplante. Pero yo creo que se parecería bastante a eso, a una enfermedad intersticial, pero no tan grave como la original. Eso es Perfecto. una opinión simplemente, porque en realidad nunca me habían preguntado eso. Sí. ¿A qué se parece? Se parece a sí mismo al COVID de la habitación de al lado. Sí. Perfecto. Gonzalo. Sí, oye, qué interesante. Mira, quiero llevarte, Rodrigo, por dos áreas. Primero, hablar un poco, terminar un poco esto del COVID, algunas dudas, y después la intervención que podemos hacer. ¿Ya? Que para ahondar un poco en aquello y lo que preguntan también algunos que están conectados. Oye, mira, ¿hasta cuándo yo evalúo una enfermedad aguda y hasta cuándo ya son las secuelas? No hay muy definido eso. Tú mostraste en que
al mes evaluaban y al parecer todavía estaba el proceso inflamatorio, después de los 3 meses todavía seguía, o todavía está en discusión. Cuando yo sé que es una secuela y cuando todavía son vestigios de esta infección aguda, severa. Eso depende mucho de mi evaluación, los resultados. Sí, eso es muy interesante porque lamentablemente nos estamos guiando por los primeros reportes que hicieron los chinos. Y los chinos son, desde el punto de vista metodológico, son realmente pésimos. Ni siquiera son malos, sino que son pésimos, porque casi que les toman espirometría al alta. En el momento del alta, tomes un espiro y lo publican. Y eso ha generado que si uno lee los papers o la literatura por encimita, queda esta percepción de que hay que hacerle espirometría o este tipo de exámenes. Y en realidad, yo creo que la BTS, la British Thoracic Society, que nos plantea hacer la evaluación a los 3 meses, me parece que es una de las posturas más adecuadas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en España la CEPAR sacó una guía que es a los 2 meses, post alta. A los 2 meses tienes que hacer todas estas mismas evaluaciones que la BTS. Sin embargo, trabajo con autores de esa guía y después de haberla escrito, ellos me dicen, en realidad la BTS pareciera ser mejor, ¿no? Porque al parecer después de 2 meses todavía no vuelven al basal. Los pacientes que han llegado al control de los 2 meses todavía parecen estar afectados por la enfermedad, por lo tanto, yo te diría que 3 meses post alta, tú ya puedes tener una buena fotografía de este paciente y poder determinar si realmente tiene secuelas o no. Porque otra cosa son estos artículos que están saliendo con la persistencia de síntomas. Entonces, claro, uno dice, los pacientes tienen secuelas. ¿Por qué? Porque hay un paper que se evaluó a los 2 meses y tienen disnea y tienen fatiga. Eso es verdad, pero no sé si secuelas es la mejor palabra para ese grupo. Yo creo que tiene más persistencia de síntomas y yo sería más partidario de evaluar a los 3 meses. ¿Ya? Perfecto. Oye, Rodrigo, mira, o sea, hay 2 tipos de intervenciones. Una que tiene que ser precoz, ¿no? Ojalá en UCI, al salir de la UCI, y que va como una rehabilitación extendida. Pero después de los 3 meses lo evalúo y ahí planifico un entrenamiento más permanente ya, ojalá la APS, ojalá telerehabilitación o presencial, algunos pacientes, me imagino. Ya, esta enfermedad no tiene nombre todavía, después, la secuela en espejo, y se llama post-COVID. Como nos pasó por muchos años por secuela de adenovirus, ¿no? Y ahora ya se le llama una bronquiolitis obliterante postinfecciosa, porque sabemos lo que sucede. Y todavía estamos en conocimiento, no tiene nombre, digo, esta enfermedad post-COVID, que puede ser, tiene tanta manera, el PIMS, ¿no? Le llaman multisistémica inflamatoria, así, tiene distintos nombres, pero lo que tú mencionaste y me quedó a mí es que la rehabilitación es trascendental. Es trascendental. Tú propusiste que la APS debiera hacerse cargo en nuestro país, al menos una red tan integrada y grande. Tenemos las competencias, la accesibilidad, esto a parecer no puede ser con pocos materiales, ¿no? ¿Qué piensas tú al respecto? ¿La salud comunitaria la tiene que llevar? Sí, yo creo que sí, y soy un defensor de esta idea por diferentes razones. La primera, yo creo que Chile probablemente tiene la APS mejor preparada del mundo. ¿Ya? Con el ministro. Sí, ojalá no me pase la cuenta la frase. Tiene la mejor APS preparada, pero no solo quiere decir que cuando lo hagan bien, ¿eh? Yo creo que sí, pero por lo menos es como cuando uno se compra un auto nuevo. Se compra tiene muchas prestaciones. Otra cosa es cómo lo manejo. Porque me ha tocado ver la realidad acá, y acá la APS se está empezando, bueno, ya lleva un par de meses de tomar un rol protagónico en esta enfermedad, pero no estaba preparada para nada. O sea, aquí no hay kinesiólogos trabajando en la APS, no hay rehabilitación en la APS. En Inglaterra sí, funciona con un sistema medio concesionado, mixto, público-privado, en que la política pública logró hacer que cada centro se enfoque en su barrio que le corresponde y vaya específicamente al sujeto que tiene secuela o que tiene compromiso funcional posterior y pueda ir a ese paciente en particular. ¿Por qué yo creo que la APS? Porque la rehabilitación post-COVID no es una rehabilitación de alto costo, no es una rehabilitación que necesite que todos tengan equipos sofisticados de soporte parcial de peso, ni este equipo que no me acuerdo cómo se llama, el de la Teletón, el robot, el Locomat.
no se requiere eso, ¿ya? Solo se requiere profesionales capacitados que puedan hacer evaluaciones fáciles de hacer, que se pueden hacer y que se hacen en el contexto de APS, como test de campo, como evaluaciones respiratorias básicas, como aplicación de cuestionarios, mucho. Y tenemos además una red de profesionales que están muy entrenados en rehabilitación. Por más que algunos dirán, no, es que yo no he hecho curso de rehabilitación o no he hecho rehabilitación, en algún momento del pregrado recibieron la base fisiológica y fisiopatológica de cómo después hacer ejercicios. Y igual somos kinesiólogos, lo manejamos, creo yo. ¿Ya? Y realmente lo que más favorece es que existen programas actuales, programas donde nosotros podemos meter a estos pacientes sin una gran modificación. Es decir, la sala ERA no tiene que absorber a todos los pacientes con COVID, para nada. La sala ERA tiene que absorber a aquellos pacientes que quedan con compromiso respiratorio y cardiológico y que necesitan rehabilitación, como similar a la del EPOC o similar al que tiene el infarto agudo al miocardio. Ese paciente puede ir a la sala ERA, puede ir a ese lugar, y aquel que necesita supervisión porque tiene algún examen cardiológico alterado, ese ya se va al hospital, a nivel terciario. Pero la gran mayoría va a tener problemas de tolerancia al esfuerzo simplemente, ¿ya? Por lo tanto, los centros de rehabilitación comunitaria y todos esos lugares también tienen la disponibilidad técnica, al menos, de poder recibirlo. Y yo creo que no se necesita ni grandes recursos, ni gran nivel de telemonitorización. Si estamos pensando en que la telerehabilitación es el futuro en esto, la telerehabilitación, ¿qué tiene de monitorización? A lo más podemos darle un saturómetro, ¿ah? A lo más que se mide la presión en la casa. Desde el punto de vista de la supervisión, la APS también tiene las ventajas de poder tomarlo. En mi opinión. Rodrigo, tengo una duda, que han aparecido en otros webinars sin respuesta clara, con respecto a la telerehabilitación, ¿ya? ¿Cómo se manejan los eventos adversos que pueden pasar en vivo? ¿Ya? Estoy en vivo con un paciente y le sucede un evento adverso. ¿Hay un protocolo al respecto? ¿Hay algo legislativo al respecto que sustente estos eventos adversos, ¿no? Una exacerbación en vivo, ¿no? ¿Estos pacientes? Mira, nosotros acá la telerehabilitación primero se hace en el área que le corresponde al paciente. No es como, no sé, si yo estoy en Chile, de pronto tengo un paciente que vive en Maipú y que se atiende en la clínica alemana. No, aquí siempre tienes un centro médico cerca de tu casa, partiendo por eso, que es una gran ventaja, ¿ya? Segundo, los pacientes que tienen riesgo siempre deben tener un cuidador al lado, un cuidador entrenado, principalmente en alguna dificultad que puede generarse por el ejercicio que está haciendo o simplemente por el basal del paciente. Entonces, ese paciente que debe estar absolutamente bien monitorizado, el de bajo riesgo, es el que va a estar en rehabilitación. Y si eventualmente hiciera un evento, cosa que es bastante poco probable si está bien entrenado el paciente, yo creo que acá se derivan rápidamente a su centro que les queda muy cerca, porque como son de los barrios, yo me imagino que en Chile debe ser bastante similar como se debe tratar, ¿ya? Sí. Ahora, el problema de que tenga problemas, de que haga un evento, quizás la selección no fue la más adecuada de que ese paciente haga telerehabilitación, ¿ya? Nosotros acá, por ejemplo, hacemos rehabilitación presencial con personas con hipertensión pulmonar, porque sabemos que no pueden sobrepasar los 140 latidos por minuto, porque eso le aumenta la hipertensión. Claro. Y ese paciente está al lado nuestro con supervisión estricta y no le vamos a dar a un paciente con problemas vasculares telerehabilitación, por ejemplo. Pero sí al tipo que no tiene más complejidad y que tiene una red familiar que lo puede cubrir cualquier duda, cualquier problema, presencial. Perfecto. Oye, ¿qué evalúo? Yo soy kinesiólogo que trabajo en la APS. ¿Qué evalúo a estos pacientes? Yo sé que la capacidad de difusión del CO no, pero ¿qué evalúo? A ver, que esté en mis manos, que lo pueda hacer. Lo que yo haría, fundamentalmente, basado en ese modelo que propusimos y que va a salir publicado en archivo, una evaluación de actividad de la vida diaria, probablemente Bartel, que es el que más están utilizando, actividad de la vida diaria. Si tiene bien la actividad de la vida diaria básica, hay que ir a evaluar uno que sea instrumentales, como el Lowton Brody. Son súper fáciles de aplicar.
seguro que los vieron en sus ramos de la universidad. Desde el punto de vista respiratorio, esos pacientes necesitan estar siendo evaluados. Probablemente si tiene problemas respiratorios, la espirometría se la puedo hacer para el seguimiento, si quedó con restricción, sin duda. Pero si necesita una difusión, eso tengo que derivarlo al hospital, ¿ya? Pero si puedo hacer espirometría, no hay problema, pero debo tener claro que lo más probable es que sea un problema de restricción. ¿Ya? Porque si viene un 16%, la gente que queda en problemas, es probable que ese 16% sea el que va a rehabilitación, el otro no va a ir. Después evaluaría capacidad física. Y aquí cada vez está con menos puntos el test de marcha. El test de marcha es súper buen test, pero cada vez va perdiendo seguidores en followers, ¿cierto? Le ponen no me gusta, le ponen los investigadores, y lo han ido reemplazando por el sit-to-stand. Y yo recomiendo el sit-to-stand, que es súper simple. Una silla que se para y se siente durante 60 segundos y ver cuántas veces lo hace. ¿Por qué 60 segundos? Porque ese tiene un comportamiento desde el punto de vista del consumo de oxígeno muy similar al test de marcha. Y si lo hago en menos tiempo, el de 30 segundos, por ejemplo, tiene que ver más con fuerza de extremidades inferiores. Pero este otro de 60 segundos reemplaza al test de marcha sin ningún problema. Y es muy seguro porque está en una silla. ¿Ya? Cuarto, le haría un test que evalúe la cognición. Y ahí le pueden hacer en Minimental. Minimental es súper simple, ponen Minimental en internet y le aparece. Que, sobre todo si tiene antecedentes que tuvo muchas drogas y delirio. Y algún test de calidad de vida. ¿Test de calidad de vida cuál? Bueno, lo que se ha usado el SF36 y el Eurocool. Pero, sí, que podrían ser una buena alternativa. Ahora, igual, a mí me gusta mucho el CAT. Pero el CAT es para época. Pero el CAT se ha usado en asma, se ha usado en bronquiectasia, se ha usado en un montón de cosas. No me extrañaría que alguien propusiera el CAT. Es sencillo, es fácil. Sí. Oye, ¿no hay espacio para la PIM acá, la PEM? Mira, la PIM y la PEM, fuera del hospital no se ha visto que esté tan reducida. ¿Ya? En el hospital sí. Los que están trabajando en la UCI, sobre todo porque se ha visto que sirve para el WIN y todo eso, súper bien. Posteriormente, algunos, pero yo lo haría solo en aquellos sujetos que evidentemente tienen alteración de los músculos respiratorios, que son fundamentalmente adultos mayores sobre 65 años, porque un adulto mayor en la práctica se comporta como un neuromuscular. Así que lo evalúo y si tiene alteración de la PIM y de la PEM, o de la PIM principalmente, voy y lo entreno. ¿Qué otro? Aquel que estuvo en ventilación mecánica, ese también. Y aquel que tuvo muchos corticoides por la miopatía que pudo haber desarrollado, esos pacientes yo los evaluaría. Y si tienen valores bajos de PIM, los entreno. Perfecto. Pero digo, la fatiga, dijiste tú que es un signo, síntoma muy presente en estos pacientes. Sí. ¿No sería bueno considerar la ventilación mecánica no invasiva post-alta con algún tipo de pacientes más severos, con más limitaciones, en la noche, no sé, se me ocurre, ¿no? Lo preguntan por acá también. Sí, no mucho, ¿eh? Porque como esto es una falla fundamentalmente hipoxémica, no se ha visto que tenga una mayor utilidad. Sí se ha utilizado CPAP, más que BiPAP, por ejemplo, y uno no lo que esperaría. Pero claro, tiene que ver con que es hipoxémica. Y se ha utilizado en un porcentaje muy bajito de la población. Yo creo que aquel sujeto anda muy bien en aquel sujeto que tiene comorbilidad como un EPOC, por ejemplo, que hace COVID, sí, ahí puede ser una alternativa. Pero aquel que tiene algún problema de hipercapnia sumada, o no tan evidente, pero que con la hospitalización se le hizo muy evidente, ahí puede ser. Pero seguro va a ser un porcentaje pequeño de la población. Perfecto. Ya sé que evalúo. Ya, tengo claro que evalúo, hasta multidimensional, ya lo dijiste. Ahora, ¿cómo intervengo estos pacientes? Bueno, yo creo que en base a la evaluación tú vas a tener, a mí me da la impresión que van a haber como 4 perfiles, ¿ya? Esto, cuando hemos conversado en los consensos, aquí tú te das cuenta de cómo cada uno está centrado en su área. ¿Ah? Por ejemplo, en Holanda, Martin Sprit, que es famoso, publica hasta, va al baño y publica un paper, así, una cosa impresionante. Y claro,
él publica rehabilitación y está pensando en bicicleta ergométrica. Y yo digo, está bien, bicicleta ergométrica. Hay unos suizos también que están pensando en entrenar a través del test de marcha. Y claro, tú empiezas a ver que si todos los pacientes fueran así, no habría ningún problema. Pero tú tienes un tremendo espectro porque primero tienes pacientes con comorbilidades, con fragilidad, adulto mayor, que son los más secuelados, y hay sujetos jóvenes que lamentablemente desarrollan la enfermedad severa. Este joven que desarrolla la enfermedad severa probablemente va a quedar con alteraciones de tolerancia al esfuerzo y va a requerir un enfoque tal como piensa Martin Spread, y tiene su gimnasio de rehabilitación y se va a cansar al comienzo y la bicicleta y qué sé yo. Pero no va a ser para todos, pues va a ser ¿cuánto? El 20, 30% de la población. La gran mayoría van a ser adultos mayores. Y estos adultos mayores no van a requerir BOVAC probablemente, a pesar que hay un porcentaje que hace ACV en la hospitalización. Pero sí van a requerir más bien un entrenamiento funcional, es decir, sujetos que antes de pensar en hacer un entrenamiento aeróbico, los voy a tener que sentar de la cama, ¿cierto? Sentarlos al borde de la cama, después ponerlos de pie, y de poquito hacer marcha estática y después marcha dinámica. Entonces, yo veo claramente unos 4 perfiles, que podrían ser incluso 3. El primero, que son los fenotipos, ya que a todo el mundo le gusta hablar de los fenotipos, pero yo no sé si Mendel estará orgulloso de que se use esta palabra tanto. ¿Ah? Tú tienes este fenotipo que es solo tolerancia al esfuerzo, que va a tener un entrenamiento típico de cardio respiratorio. Y este otro funcional, que va a ser el tipo que va a quedar anciano, ¿cierto? Adulto mayor, postrado, que va a tener que volver a pensar en recuperar su actividad de la vida diaria. Y va a haber un grupo mixto. Y este cuarto grupo que yo te digo, que sería el de mínimo, va a ser un tipo que con muy poco, casi recomendaciones de incentivo a la actividad física o un poco de ejercicio aeróbico, se va a recuperar. Estoy pensando en el obrero que trabaja, que le cuesta estar de pie ahora, en ese tipo. Así es como yo lo veo. Entonces los planes de intervención tienen que ver con fuerza y resistencia. Con ambos, sí. La fuerza, fundamentalmente en los adultos mayores. Nosotros hacemos aeróbico fundamentalmente en pacientes más jóvenes, pero hemos visto que en los mayores de 70, 75 andan súper bien con fuerza. Mira, con fuerza. Sí, les cuesta, y además que nos cuesta encontrar bicicletas para ellos también, porque las cargas, tenemos bicicletas que parten de los 30 vatios, y tú le haces la prueba y te da que es 35, no lo puedes entrenar al 90 o a veces te da 25. Y lo que hacemos es que mientras alcanzan ese nivel, se van a entrenamiento de fuerza y mejoran un montón. Es impresionante. Perfecto. Oye, Rodrigo, ¿a quiénes rehabilitó? ¿A todos? No, ahí es un problema. Y yo creo que toda esta imagen que cuando llegó el coronavirus y pensamos que todos primero nos íbamos a morir, todos nos íbamos a contagiar, esto es como no sé, yo haría, ¿en qué etapa del coronavirus te encuentras? Con 9 fotitos del virus, con diferentes caras. Todo ha sido menos de lo que realmente es la primera vez que se nombra en la televisión, sobre todo por la televisión, creo yo. Y si pensamos que tenemos un 100% sujeto, hay 80 que van a estar asintomáticos, leve, moderado, esos probablemente no van a requerir nada. Esos van a andar contando que sobrevivieron al coronavirus, qué sé yo. Y van a poner en Facebook, tengo coronavirus, recen por mí, qué sé yo. Después tiene ese otro 20% que queda. Ese 20% va a haber un grupo que va a ir a la UCI, ese 6% que va a ir a la UCI, y ese 6% que va a ir a la UCI va a haber en los primeros datos, el 3% se muere. Pero ahora van disminuyendo las tasas de mortalidad porque conocemos mejor la enfermedad y hay mejores tratamientos. Y además que las primeras tasas están influidas por los papers chinos que están con déficit, con varios problemas. Entonces ya, supongamos que va un 2% se muere y un 4% queda. Ese 4% probablemente va a requerir rehabilitación, porque la mediana de hospitalización son 28 días. Y del otro 14% que está fuera de la UCI, igual va a haber un grupo que va a requerir rehabilitación, porque hay uno que no se intubó nunca, pero estuvo 20 días en ventilación no invasiva, en prono, acostado o en alto flujo. Va a haber un porcentaje que va a tener limitaciones funcionales producto de la hospitalización prolongada.
Así que yo creo que va a andar en torno del 5%, 6, 7%, quizás hasta el 10% de los pacientes que realmente tuvieron COVID. Pero yo creo que más cercano al 5%. No van a ser tantos como uno cree, ¿ya? Y cuando uno dice, es que necesitamos rehabilitación, sí, es verdad. Pero no es que esto va a ser van a ser millones de personas, no. Rodrigo, disculpa, Gonzalo, te iba a consultar en el contexto de la telerehabilitación en la atención primaria. ¿Hay algún tipo de, considerando que, como tú mencionabas, los pacientes que van a ser susceptibles a hacer telerehabilitación son los que efectivamente se van a ser evaluados previamente y van a tener las condiciones, ¿no es cierto?, de seguridad para realizar la telerehabilitación en casa? ¿Hay algún tipo de lineamiento o de ejercicios que se realicen más en telerehabilitación que, por ejemplo, de manera ambulatoria, en el SPAM o de manera hospitalaria? ¿Qué tipo de ejercicios son los que más, como te digo, se realizan a través de la telerehabilitación? Es que yo creo que se pueden hacer muchos ejercicios a través de es amplio el espectro, pero probablemente está más dominado por los ejercicios aeróbicos funcionales, como por ejemplo, el sit-to-stand es una súper buena herramienta para evaluar, pero también es una buena herramienta para entrenar. Entonces son ejercicios de sentarse y pararse al borde en una silla, con un cuidador al lado. Ese ejercicio se está utilizando bastante. Son ejercicios que probablemente es como este espectro que está en la mitad. No es el que tiene dependencia severa, porque no podemos darle la responsabilidad tanto a un cuidador que vaya, uno le puede enseñar que lo bipedeste y qué sé yo, y haga más, pero si tiene problemas neurológicos y necesita técnicas de neurodesarrollo, probablemente va a requerir que alguien vaya y quizás le enseñe a la familia, pero que igual siga supervisando. Pero este grupo que ya va a haber salido de la cama postrado y después va a ir a hacer ejercicios de readaptación al esfuerzo de baja intensidad, ese yo creo que es el ideal para la telerehabilitación. Y después con ejercicio aeróbico. Hay muchos pacientes que se compran sus dispositivos para hacer entrenamiento en la casa, la bicicleta, y uno va y se lo programa. Otra cosa es que después sea colgador de ropa, pero por lo menos en ese momento lo pueden utilizar, y hay gente que así como le instalan el CDF o la televisión por el fútbol, se compran estos equipos y lo hacen. Yo creo que ese perfil, más bien cerca del entrenamiento funcional de mediana intensidad hacia el entrenamiento aeróbico. El más severo no lo veo en telerehabilitación. Y en este contexto también de la telerehabilitación, y que tiene que ver con una pregunta que nos hacen también, ¿cuál es tu opinión respecto a la rehabilitación asincrónica? A tener que eventualmente indicar ciertos ejercicios y hacer después un llamado telefónico a modo de control e ir evaluando de esta manera, más asincrónica que sincrónica. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo en modalidades mixtas. De hecho, nosotros hicimos un programa de rehabilitación que era presencial una vez a la semana y 2 veces lo hacía el paciente por su cuenta, el año 2014. Y solo hacía yo supervisión por teléfono y fue impecable, lo reportamos y está publicado y anduvo súper bien, ¿ya? Y los modelos actuales, ahora estoy trabajando con unos polacos, porque los polacos están haciendo un programa de telerehabilitación para la gente que vaya, porque Polonia es un país muy pobre dentro de Europa y necesita hacer esta estrategia masiva, y la telerehabilitación, que pareciera ser cara, cuando lo escalas a gran cantidad de pacientes, no es tan cara, incluso más barata. Y lo que se plantea es una sesión semanal presencial y 2 sesiones no presenciales. Así, sistemas mixtos. Si tú lo dejas completamente asincrónico, creo que pierdes el control, y como se ha mostrado en la fisioterapia a lo largo de los últimos 20 años, casi todos los estudios que muestran algo que no es supervisado, no funcionan. Desde levantar el triflo, bueno, ese no funciona supervisado tampoco, pero desde ejercicios respiratorios. Mal ejemplo. Sí, de ejercicio respiratorio simple a programas de rehabilitación, tiene que haber un grado de supervisión. Y yo creo que un tercio, una sesión sí y 2 sesiones no, me parece que es un excelente modelo que van a probar los polacos. ¿No? Y probablemente, como mencionas tú, esta metodología mixta, no sé, yo me imagino que es una de las que
más se podría acomodar a la rehabilitación que puedan hacer en atención primaria, considerando los tiempos, considerando la cantidad de pacientes y considerando también que efectivamente se hace un trabajo que se hacía hasta antes, ¿no es cierto?, de la pandemia, de rehabilitación principalmente con pacientes con EPOC, que son los programas de rehabilitación que están, digamos, en este caso, por ejemplo, la guía clínica de EPOC. Entonces, probablemente, como tú mencionabas, esta mixtura entre probablemente realizar una sesión presencial en el CESFAM, por ejemplo, con la otra sesión en la casa, es una metodología que probablemente va a poder ser, digamos, utilizada por los colegas que van a realizar estos programas de atención primaria y, como te digo, para generar los resultados y para optimizar tiempo, recursos, espacio, que en muchas ocasiones, en muchos lugares también, escasea. Sí, sí, lo importante es que dejes un espacio siempre para ir atrás del que no tiene adherencia. Porque claro, si tienes toda la agenda ocupada con una sí, dos no, y resulta que hay pacientes que no están haciendo esas 2 sesiones, no tienen la posibilidad de mejorar el resultado en ellos. Pero si dejas un espacio no sé, nosotros los miércoles, por ejemplo, en el hospital, los miércoles es ir a buscar a los que tienen mala adherencia. Dejas toda una mañana y va a ver, ¿por qué no hace los ejercicios? Y ahí empiezas con la política del terror. Pero tienes que dejar un espacio para recuperar y reenganchar a esos pacientes en vez de llegar al final y darte cuenta que no hicieron los ejercicios. La atención remota se puede extrapolar a otras patologías también, fibrosis quística, asma. Y ahí va a descongestionar un poco, que la pregunta que hacían acá descongestiona un poco también la APS, que a veces se ve tan superada. Lo digo, pregunta acá, el tabaco, por supuesto que siempre es malo, antes, durante y después del COVID, y la fuerza, asistencia, actividad física tiene un efecto inmunoprotector, dicen acá también, sin duda alguna. Tú lo mostraste en los pacientes que están más acondicionados, ¿no? La recuperación es mucho mejor, mucho menor, contestando un poco las preguntas que hacen por el chat. ¿Ya? ¿Hasta dónde? Yo soy pensante que la rehabilitación tiene que tener un comienzo, pero también tiene que tener un final. Si no, no lo rehabilito nunca, nunca lo vuelvo a habilitar, ¿no? ¿Hasta dónde? Porque la Xochitl, el consenso, 24 sesiones, dice así, pero como que dependiese de un número, ¿no? Sí. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Hasta dónde? Me acordé una canción con el hasta dónde. Mira, los programas de rehabilitación en las guías clínicas de la enfermedad que tú busques, siempre se dicen 24 o 36 sesiones. Es una cuestión estándar que yo no sé si alguien le ha dado vuelta alguna vez, porque casi que uno lo dijo y todos empezaron a reproducirlo. Y todos citan al American College of Sport Medicine. Yo creo que hay que darle un número de sesiones, ya no semanas ni meses, sino que número de sesiones, 24 sesiones con reevaluación. O 36 sesiones. Nosotros acá le hacemos 40 sesiones. ¿Por qué? Porque calculamos 36, pero siempre pensamos en que pueden haber 4 que no hacen. Pero en la práctica no falta ninguno, ¿no? Porque obviamente en Europa hay más alicientes para hacer rehabilitación. Si tú estás en Francia y no haces rehabilitación, va la policía a buscarte, partiendo por cosas así. No es aliciente, entonces. Te quitan, te sacan dinero de tu pensión si no cumples con las prestaciones médicas. ¿No? Imagínate si además me pagan poco y me descuentan el dinero por no ir al control, claramente lo hago. Yo creo que 24 sesiones es el mínimo, 36 sesiones el máximo. Si tenemos muchos pacientes, soy partidario de pensar en 24 sesiones y reevaluar. Y aquel que no está en condiciones favorables, repetir el programa y hacer programas renovables. No hacer rehabilitación sin un número, porque nos pasa lo que seguramente a ti te pasaba, Gonzalo, que a nosotros nos pasa siempre, que hay pacientes que no se quieren ir nunca. Y van, y después lleva 150 sesiones y no se van. Porque se hace muy dependiente del sistema, pero yo creo que 24 sesiones es un número bastante razonable para hacer rehabilitación, sobre todo pensando en la optimización en la cantidad de pacientes. 36 al final te hace reducir en un 50% el número de pacientes. Y evaluar al comienzo, como al mes, después al final, después cada 3 meses. No, yo soy partidario inicio final solamente. Ya, inicio y final. Ahora, si tú estás haciendo entrenamiento de músculo o de fuerza,
va a necesitar evaluaciones intermedias para ajustar carga, sin duda. Pero la evaluación es importante, inicio y final. Y esta otra pregunta que me han hecho en algunos consensos en que he participado, ¿qué evaluaciones hacemos en telerehabilitación en la casa para que sean seguras? Y yo siempre digo lo mismo. La telerehabilitación, el ejercicio que lo hagan en la casa, pero las evaluaciones tienen que ser en un ambiente hospitalario. Presencial. Sí, presencial, porque necesito que el que haga la evaluación esté entrenado. Y que no solo esté entrenado, sino que sea capaz de discriminar que el resultado es válido. Porque si yo estoy mirando a través de una pantalla cuántas veces se para y se sienta, se para y se sienta, pero no veo, por ejemplo, el ángulo de la silla y no veo cómo hace el gesto técnico, o le pido al familiar que lo haga, no. Evaluaciones intermedias se pueden hacer muchas, pero las importantes, inicio y final, en el hospital. Y además que necesitamos evaluaciones más sofisticadas, y ese día que va a tomarse la difusión, qué sé yo, que se haga las otras evaluaciones si no cuesta nada. Sí, ¿cómo maneja el dolor, oye, la neuropatía dolorosa en estos pacientes? Bueno, ¿Lo has reportado? ¿Lo has visto? es que nosotros no hemos tenido pacientes que reporten dolor, no hemos tenido, pero sé que hay un porcentaje menor que sí tiene problemas de dolor, y eso se van a equipos especialistas de dolor. Pero a nosotros no nos ha pasado, ¿ya? Yo sé que en el J hay un grupo que se dedica a dolor, y bueno, en varios hospitales deben haber, pero no nos ha pasado. Perfecto. Daniel. Sí, bien. Tenemos, imaginarás, muchas preguntas más, pero lamentablemente por el tiempo vamos a Y a ver eso si... es las 11:30 de la noche ya para el Rodrigo. Exactamente. Vamos a ver si podemos, ¿no es cierto?, tomar estas preguntas y ver si de alguna forma podremos resolverlas, ¿no es cierto?, con el tiempo, pero por lo pronto, Rodrigo, queremos nuevamente agradecerte. Sabemos que, como tú lo mencionaste, has estado trabajando mucho, tanto con pacientes como desde el punto de vista académico, ¿no es cierto?, de estudios al respecto. Y sabemos que esta actividad va a ser de gran ayuda para todos, desde la academia, estudiantes, colegas, ¿no es cierto?, para tener mayores y mejores herramientas para poder tratar estos pacientes que, como decía Gonzalo, todavía no tiene nombre esta enfermedad post-COVID, pero que prontamente y probablemente va a tener, y es algo que se va a venir, es algo que en la atención primaria lo vamos a ver mucho, vamos a tener que trabajar mucho con estos pacientes en la atención primaria, y tenemos, como te digo, mucho trabajo que hacer. Por lo tanto, ese trabajo, ten por seguro que todo lo que tú has expuesto hoy día ha sido de gran ayuda para el desarrollo posterior en esta temática. Así que... Sí, yo también quiero decir algo, Daniel, que te felicito, Rodrigo. ¿Qué me quedó a mí de esto? Que es sencillo, fuiste muy sencillo, muy simple, pero bien. Las cosas bien, sin gran tecnología, pero con las cosas bien hechas, estudiadas, con respaldo y con sencillez, podemos hacer grande labor y grande impacto en la vuelta a la funcionalidad, que es el objetivo de estos pacientes. Así que gracias, Rodrigo, por lo claro y lo simple de tu exposición. Yo quería agradecer la invitación y dejar un mensaje al final, que esta es un área de conocimiento que aún está en construcción. Lo que yo diga hoy no necesariamente es lo que diré en un mes más. Ya, esta pandemia nos ha ido demostrando cómo van cambiando las posturas, y a mí en abril, por decir que podíamos usar ventilación no invasiva, recibí una cantidad de ataques, y ahora yo debería estar ahí devolviendo, pero no lo hago, pero es impresionante cómo el conocimiento se ha ido regenerando y que va apareciendo. Yo solo quisiera dejarlos invitados A a, Barcelona. bueno, sí, pueden venir, que con Jordi Vilaró de España, con Guilherme Fregonesi de Brasil, hemos hecho una alianza y hemos formado un grupo de investigación que se llama PhysioEvidence, que está el loguito en el panel de publicidad de este webinar. Los invito a seguirnos en redes sociales, porque estamos sacando papers de esto. Deberían aparecer en los próximos 3 meses unos 4 o 5 papers de COVID y de rehabilitación que ha hecho nuestro grupo, y además que no tenemos ni seguidores, nadie nos sigue todavía. Así que si nos siguen en Instagram, Facebook, Twitter, vamos a poner publicaciones de Guilherme, de Jordi, mía, que estamos tratando de generar investigación de calidad,
sobre todo en esta área que realmente necesita evidencia de calidad y no seguir basándonos en los que viene de China, que hasta el momento ha sido de muy mala calidad. Y quiero agradecerles la invitación. Para mí es un gusto siempre comunicarme con Chile. Me evita cambiar mi acento como zamorano. Así que me encanta, aunque sea a la hora que sea, si me invitan 2 horas después, igual, total, hoy día es viernes. Rodrigo, los conectados están muy interesados en esto y ¿cómo se pueden comunicar contigo? Bueno, por las redes sociales ustedes me escriben, se meten a Fisio de Vida, o en Twitter soy como KLGO Rodrigo Torres. Y yo soy KLGO Rodrigo Torres, Twitter. KLGO, o no, Rod Torres creo que es. KLGO Rod Torres. KLGO, Bueno, kinesiólogo Rodrigo Torres. ¿Sí? ustedes, a mí yo paso contestando mensajes, le contesto a todo el mundo. Si me hacen preguntas, necesitan un paper, le contesto a todo el mundo. Lo que pasa es que a veces en el correo electrónico me atraso un poco, pero por lo En menos Instagram. en Instagram les respondo. Si todos los días tengo mensajes Ya, de alguien, perfecto. ¿ya? Gracias, Rodrigo. Ya Bien, pues. Rodrigo, queremos agradecerte y dejarte invitado. Probablemente vamos a seguir realizando actividades de este tipo, así que puede que te invitemos nuevamente en un futuro, quizás no muy lejano. En el post-COVID 24. Cuando tengamos nombre al post-COVID. Ojalá que no. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo, que estés bien. Y Igualmente, gracias a todos los participantes de este webinar, ¿no es cierto?, de esta charla, que estuvieron, que participaron y que estuvieron muy atentos, ¿no es cierto?, a la exposición de Rodrigo. Muchas gracias a todos y todas.